Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar Tratamiento de lixiviados, organizado por el Capítulo Regional de ISWA para América Latina y el Caribe, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mi nombre es María Candela Zafiro Taquetti. Trabajo en la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, en el área de químicos y contaminación. Y antes de iniciar, les voy a comentar algunos aspectos prácticos de la sesión. En primer lugar, la duración del webinar será de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Estaremos enviando luego del evento la grabación y los materiales que se estarán presentando el día de hoy. Les agradecemos y si quisieran dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, preguntas, y que por favor nos indiquen a quienes están destinadas, y entonces estaremos al final de la sesión destinando un tiempo a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, me gustaría darle paso al señor Marcelo Rosso, del capítulo regional de ISWA, quien estará moderando la sesión el día de hoy. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, María Candela. Buenas tardes a todos los presentes y a los interesados en esta nueva webinar que llevamos adelante, como bien decía María Candela, en conjunto el capítulo regional de ISWA para América Latina y el Caribe y el programa para el medio ambiente de las Naciones Unidas, que siempre nos da una gran colaboración y un apoyo en todas estas iniciativas. En esta oportunidad, como bien les comentaba María Candela, la webinar versa sobre el tratamiento de líquidos lixiviados. Es un tema que es de suma actualidad, siempre necesario para la correcta operación y gestión de los rellenos sanitarios en todo el mundo, específicamente en nuestra región. Es un tema que viene creciendo y con gran necesidad de implementación y de mejora continua. En esta oportunidad vamos a contar con 4 panelistas de gran trayectoria y experiencia en la temática. El primero de ellos es Luis Marinello. Él es de Portugal, a quien le tengo que dar un especial agradecimiento por estar en vivo en este momento cuando la selección de Portugal está jugando el Mundial, aun cuando no soy muy futbolista. Él sí lo es, y entonces valoro el estar aquí presente con nosotros. Luis Marinello es ingeniero ambiental, tiene el nivel de calificación de miembro senior de la Orden de Ingenieros de Portugal, cuenta con un máster en ingeniería biológica por la Universidad de Minho en Portugal. Él fue vicepresidente del Comité Técnico y Científico de ISWA y y de esta organización fue presidente del Grupo de Trabajo de Relleno Sanitario por varios años. Actualmente es consultor senior internacional en ingeniería ambiental y global, Market Director de la empresa europea AST, Soluciones y Servicios Ambientales Limitada. Él es Chief Executive Officer y miembro del Consejo de Administración de las Sociedades Europeas AcuSmart. Y es también de consultoría. Así que sin más, y para aprovechar el tiempo de su exposición, Luis, te doy la bienvenida y el piso es tuyo. Tenés 20 minutos para la presentación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcelo Rosso, y la comisión organizadora de este importante evento. Y me gustaría también saludar a don Atilio Sabino, un ser humano fenomenal. Y entonces, es con un gran honor que estoy acá como panelista en este webinar, y para tratar y hablar de un tema muy importante, que es el tratamiento avanzado de lixiviados de rellenos sanitarios. ¿Ok? Entonces, la agenda de mi presentación, muy corta, la presentación de la empresa ST Ambiente, hablar de la característica típica del lixiviado de rellenos sanitarios, a cómo lo vemos, lo tratamiento avanzado, y también presentar algunos proyectos exitosos de AST en Europa, Brasil y países en desarrollo, y después los contactos. Okay. AST es una empresa fabricante y consultora ambiental
de sistemas de tecnología de tratamiento de efluentes y de tratamiento de agua. Nosotros desarrollamos y ejecutamos proyectos de tratamiento avanzado de lixiviado de rellenos sanitarios utilizando la tecnología innovadora de osmosis inversa, y esto es nuestro core business. Estamos presentes en varios países del mundo y tenemos más de 100 referencias mundiales en productos y servicios conectados con el tratamiento de lixiviados. Okay. ¿Y cuál es nuestro talento? Es que nosotros estamos en todo el ciclo de vida del conocimiento acerca del tratamiento de agua y efluente, especialmente en particular con lo lixiviado de relleno sanitario, que es un efluente muy complejo. Y nosotros fabricamos plantas móviles en modular y en modo plug and play, en contenedor, en remolque o un simple skid. Recientemente habíamos ejecutado plantas con capacidad desde 30 a 1000 metros cúbicos por día. Nuestro ADN es muy simple, es personalizar la solución para los operadores, los detentores de los rellenos sanitarios, con excelencia técnica, con calidad, con operación in situ, haciendo una simbiosis de conocimiento entre AST y los rellenos sanitarios. Nuestra historia ya tiene un track record muy interesante. Empezamos a construir nuestras plantas en 2008 cuando creamos la empresa AST, en un proceso de expansión muy rápida. Hoy en día tenemos más de 100 referencias de tratamiento lixiviado por osmosis inversa, y la parte en particular en América del Sur, en Brasil, que es un país a donde tenemos el liderazgo de la tecnología. Entonces, nuestros servicios, como comentaba, todo el ciclo de vida, desde el diseño, fabricación, la puesta en marcha, operación, mantenimiento, asistencia técnica, alquiler y consultoría relacionada con el tema de los equipos de plantas avanzadas de tratamiento de lixiviados, rellenos sanitarios. Este caso, por ejemplo, es una imagen del relleno sanitario de Valdemín Gómez en Madrid, España, a donde ST tiene su sistema instalado. Como lo comentaba, nosotros somos fabricantes y tenemos una fábrica a donde producimos todos los equipos que habíamos suministrado hasta hoy. Entonces, ¿en qué dominios tenemos? Es nuestra intervención. Entonces, lixiviado de rellenos sanitarios con tecnología de osmosis inversa en particular, pero también podemos desarrollar plantas de tratamiento biológico en ver, utilizando membranas de microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración. Y además, como nosotros somos expertos especialistas en membranas, utilizamos este tipo de tecnología para en aplicación como producción de agua potable, el tratamiento de agua industrial, especialmente producción de agua de proceso, para reintroducir una perspectiva de economía circular en todo el ciclo de vida de producción. Y en un tema de economía circular y cada vez más actual, la reutilización de agua. Producimos utilizando ultrafiltración, agua de proceso, utilizando la agua tratada en la planta depuradora de agua residual. Okay. Entonces, entrando en el tema, que es un relleno sanitario, y pienso que nosotros ya lo sabemos, pero el relleno sanitario es una infraestructura de disposición final con permisos, que es planificada, que el diseño es hecho de acuerdo con especificaciones, con normas técnicas, a donde hay la recorrida y tratamiento lixiviado, la recolección y tratamiento valorización de gases, de biogás, a donde se aplican buenas prácticas operacionales, donde hay monitoreo y hay un seguimiento a largo plazo, mismo después del relleno sanitario se queda sellado.
Dependiendo del tipo de residuo que va a disposición final, tenemos relleno sanitario de residuo inerte, de residuo no peligroso o residuo peligroso. Ok. Aquí un esquema, hay varios tipos de desarrollo de relleno sanitario, pero hay componentes que son comunes, nominalmente a la impermeabilización del fondo, del talud, en la instalación de una red de recolección de lixiviado, además de algunos puntos de monitoreo como puestos de monitoreo de agua subterránea. Y aquí hay el desarrollo de la disposición de los residuos en los rellenos sanitarios, empezando también con la construcción y el desarrollo de la red de captación de biogás, que puede ser vertical o horizontal. Después, al final, hay un plan de sellado donde se puede poner una capa más impermeabilizante o no, dependiendo del concepto que se quiera implementar del bioreactor. En este caso, por mucho tiempo puede haber la producción de lixiviado y que tiene que ser colectado y tratado. ¿Qué es el lixiviado? El lixiviado es la agua residual que resulta de la percolación del agua a través de los residuos que está confinado en la celda de los rellenos sanitarios. Lo principal ahorro de agua es la precipitación, la agua superficial, la escorrencia y en algunos casos de infiltración subterránea. Es un lixiviado. Un lixiviado es un efluente muy complejo con una elevada carga orgánica e inorgánica, además de también tener alguna presencia de microorganismos que hacen parte del biota del bioreactor. Lo lixiviado, su composición depende mucho del tipo de los residuos, de la edad del relleno sanitario, del modelo de explotación, de la forma como se hace la cobertura diaria de los residuos en la celda. Y lo más importante es que requiere tratamiento. En la composición típica podemos identificar 4 o 5 categorías de poluentes. La materia orgánica biodegradable que se mide a través del parámetro de demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, y la biodegradabilidad depende mucho de la edad de los residuos en los rellenos sanitarios. Va cambiando. La relación de BO5 de KO se va reduciendo. Significa que la biodegradabilidad se va reduciendo también y tornando menos efectivo los sistemas biológicos de tratamiento de este tipo de efluente. Además de la parte de la materia orgánica, hay una concentración elevada de nitrógeno, la forma de nitrógeno total de Sheldon o el nitrógeno amoníacal, que resulta de la biodegradación de la proteína aminoácido presente en los residuos. En algunos países el vertido es regulamentado en tema de nitrógeno, pero hay otros países a donde este parámetro no tiene ningún límite de descarga. Hay también los metales pesados, los sales, cloruros, carbonatos, sulfatos, y actualmente hay una importante foco en otro tipo de poluentes que son los poluentes emergentes, poluentes orgánicos, y que hablaré un poco más adelante. Entonces, cuando comparamos la composición típica de un lixiviado, un relleno sanitario, con una agua residual cloacal o una agua residual doméstica, vemos que la carga orgánica, inorgánica y de nitrógeno es muy alta. Lo cual también puede ser muy diferente, lo que significa que la solución técnica de ruta tecnológica para tratar distintos tipos de efluente es muy diferente. Okay.
La composición del lixiviado es bastante compleja y variable. Y aquí vemos, por ejemplo, datos, es un ejemplo de la composición química de un lixiviado en Portugal. Mientras yo soy un ciudadano del mundo, pero mi residencia es Portugal, lo podemos ver acá, por ejemplo, que en la fase acidogénica, entonces cuando los residuos es joven, en lo relleno sanitario podemos tener una DQO de 40.000 miligramos por litro, que se va reduciendo con la fase metanogénica, pero como se puede ver, el límite de descarga es 150 miligramos por litro. Entonces es una eficiencia de reducción que es muy elevada. Y lo mismo lo pasa con el nitrógeno, que podemos tener una concentración de 2.000 miligramos por litro y el vertido tiene que ser obligatoriamente de 15. Entonces es muy elevado. Además que no, como en muchos otros países, la normativa para tratar lixiviado de rellenos sanitarios es lo mismo que la normativa que se aplica al tratamiento de agua residual doméstica. Entonces significa con distintos tipos de fuente, distinta carga, se aplica lo mismo obligación de límite. Esto es el tema actual. Es el PFAS, lo poluente emergente, que es un poluente orgánico y que está presente en los lixiviados de los rellenos sanitarios de residuos. Y que en casos, por ejemplo, en Canadá y China, puede ser ya muy elevado comparado con el límite de descarga que se exige, y es un tema que cada vez más creciente en países como los Estados Unidos y en Europa, porque la razón es que los PFAS, que son sustancias con base, tienen su cadena flúor o boro, son extremadamente peligrosos, son ya llamados como los químicos eternos. Su peligrosidad tiene como fundamento el facto, la circunstancia de ser carcinogénicos, teratogénicos o mutagénicos, que impactan mucho en la salud humana. Los PFAS están presentes en el lixiviado. El PFAS tiene como fuente, por ejemplo, los pesticidas, los cosméticos, incluso los envases de comida de fast food, ya tienen en su composición este tipo de poluente. Entonces, los residuos ya tiene este tipo de poluente, va a los rellenos sanitarios y estará presente en lo lixiviado. Entonces, ahí vemos una de las justificaciones de tratar lixiviado, que es remover lo poluente que está en la fase líquida. Y cada proceso de tratamiento tiene sus ventajas y limitaciones, desventajas. No hay soluciones milagrosas, hay sí una necesidad de criteriosamente, con criterio técnico, seleccionar una ruta o una combinación de procesos o operaciones unitarias para tratar lo lixiviado. Claro que lo ideal sería no producir lixiviado, minimizar la producción de lixiviado, pero sí, no, eso es en muchos casos utópico. ¿Okay? Entonces hay siempre producción de lixiviado. Entonces, los factores más importantes para la eficiencia, independientemente del tipo de tratamiento, es la capacidad de respuesta, la resiliencia de la ruta tecnológica que se va a seleccionar para tratar lo lixiviado. Y, claro, los límites de descarga que la normativa o la autoridad medioambiental establece para ese fin. Acá presento una tabla que correlaciona el proceso, la operación de tratamiento con la remoción o eficiencia de tratamiento o remoción de determinado poluente. Y por ejemplo,
si en este caso es efectivo el tratamiento biológico para reducción de la carga orgánica, la carga de nitrógeno ya no es eficaz para la remoción de metal pesado. ¿Okay? Comparativamente, los procesos membranar, como el caso de osmosis inversa, ya son en toda línea mucho más eficaces. ¿Okay? ¿Cómo se puede remover este tipo de poluente que hoy son el foco del tratamiento en los países en desarrollo? Hay dos pasos, el PFAS o separación y concentración con tecnología muy avanzada, como el caso de osmosis inversa o absorción con carbono activado, intercambio permeador iónico o muy recientemente con tipo de tecnología llamada como fraccionamiento de espuma. Hay otro paso que es la destrucción o inertización de este tipo de poluente utilizando el tratamiento térmico o tratamiento de plasma. Aquí un esquema muy genérico de la clasificación de procesos de tratamiento, proceso natural, aplicación de proceso biológico, físico-químico, en el caso del proceso físico-químico con procesos de oxidación avanzada, absorción, coagulación, filtración, y en el caso de filtración con tecnología de membranas. Ya voy a pasar un poco aquí. Entonces, hay los tratamientos primario y secundario con tratamiento biológico, para remoción de sólidos, sedimentación, flotación, filtración, cribado, tamizado y procesos de oxidación. Okay, voy a pasar un poco. En este caso, por ejemplo, aquí un esquema de un proceso de Enver con carbono activado, una planta en Alemania con la capacidad de 400 metros cúbicos por día, muy completa, pero que el coste estimado de tratamiento alrededor o superior a 25 euros por metro cúbico. ¿Okay? En este caso, proceso biológico con desnitrificación, nitrificación y caso de aeración utilizando oxígeno puro. Imagen, voy a pasar un poco porque tengo poco tiempo. Ok, y entonces hay un caso de los tratamientos avanzados lixiviados, hay tres líneas preferencial, que son el caso de evaporación, los sistemas de membrana y también de absorción. Estos son llamados tratamiento terciario, pero este tipo de operación pueden ser los tratamientos primarios dependiendo del tipo de la composición del lixiviado a tratar. En el caso del tratamiento lixiviado con sistema de membrana, hay dos flujos que se individualizan, que son el permeado y el concentrado, como subproducto del proceso. Esperando para que se conectaran todos, hablé con Candela por el tema del lunes martes. Marcelo, perdón, pero tenés el micrófono abierto. Perdón que interrumpa, Luis. Sin problema, sin problema. Adelante, Luis, perdón. Perdón, sin problema. Entonces, el sistema de osmosis inversa es actualmente la solución más consecuente, más eficaz para la remoción de casi todos los contaminantes, y pensando en una planta con 3 etapas de filtración. Los sistemas de nanofiltración se aplican la mayoría de las veces como etapa complementar del ENVER, para remoción de molécula orgánica y iones multivalentes. Aquí vemos la eficiencia teórica del conjunto de etapas subsecuentes para remoción de determinado tipo de poluente, y lo vemos que y eso es la experiencia también, es que con 3 etapas de osmosis inversa es posible alcanzar casi una elevada porcentaje de remoción de los poluentes. ¿Okay? En la tercera etapa, por ejemplo, en la demanda química de oxígeno se puede reducir en un porcentaje entre 97 y casi 100%. Un esquema típico de una planta en un contenedor con
los equipos de mecánicos y electromecánicos y también una parte de control y comando. Los sistemas de pretratamiento normalmente están inclusos en el interior del contenedor o en un caso de un remolque, en un remolque ya. Entonces hay un pretratamiento con sistema de filtros de una criba, un filtro de arena, filtros de cartujo. Y después el efluente pretratado es bombeado secuencialmente para 3 etapas de osmosis inversa. ¿Ok? Algunas imágenes de plantas, en este caso una imagen en la parte izquierda abajo, un remolque, un sistema con una capacidad de 30 metros cúbicos por día que está instalada en Brasil. Y otros son ejemplos de plantas que están instaladas y están operando hoy y algunas ya con más de 10 años sin cualquier problema. Hay varios tipos de membranas, la membrana espiral de plato, planas, pero en nuestro caso utilizamos la membrana espiral porque es más eficaz y más barata. Algunas imágenes de la parte de pretratamiento en el interior de la planta, ¿ok? Y las plantas son completamente automáticas, se pueden manejar, operar utilizando un celular desde que haya una conexión de Wi-Fi o transmisión de datos y son muy modular. Entonces, la solución de osmosis inversa es la más eficaz para la descarga directa en lo medio hídrico. Y esto está comprobado y hay muchas plantas en el mundo, no solo la planta de AST, claro, hay muchas plantas en todo el mundo haciendo operación directa para tratamiento lixiviado. Es una adaptación rápida a nuevas situaciones como se puede imaginar, es un proceso físico que con un rápido arranque, parada, con una alta disponibilidad del sistema. Si comparamos con el sistema biológico en que el biota es mucho más dependiente de la calidad del lixiviado que se aporta al sistema biológico. Pero, como lo comenté, no hay solución milagrosa y en caso que se opere de forma inadecuada, incorrecta, el sistema de membranas se puede colmatar. Además, hay algún pasaje de sustancia volátil y que hay que, en algunos casos, que remover. Hay rendimiento bajo en caso de concentración muy altas, por eso sí, en muchos casos sí hay que hacer un pretratamiento. Algunas veces, por ejemplo, si hay mucho ácido húmico, fúlvico, hacer una preacidificación. Después hay la cuestión del concentrado, que es el subproducto de la operación. Hay soluciones, pero hay también costos importantes, ¿no? Lo que se puede garantizar, o por lo menos lo que la experiencia lo demuestra, es que la osmosis inversa con la recirculación de concentrado para la masa de residuos es la solución hoy más viable. Pero hoy, sí, sí. Perdón, Luis, un par de minutos que ya Sí, estamos en ya, tiempo. ya estoy concluyendo, Marcelo, muchas gracias. Pero hoy hay un concepto, el concepto de Zero Liquid Discharge, el concepto de vertido cero, en que se puede aplicar una combinación de osmosis inversa con evaporación, en que el lixiviado puede ser pretratado o alimentado directamente en la osmosis, y el concentrado de la osmosis puede ser concentrado una segunda vez, y el concentrado va a un evaporador y al final se reduce un volumen como de 2% del volumen de entrada en todo el sistema. Ah, para finalizar, solo presentar algunos ejemplos exitosos que tenemos. En el caso de Río de Janeiro, en Brasil, tenemos la mayor planta de América Latina con una capacidad de tratamiento de 1000 metros cúbicos por día en un relleno sanitario que recibe, que es la disposición final
casi 11.000 toneladas por día, ¿ok? Y AST tiene una planta allá. Aquí un ejemplo de una planta en un remolque, también en Brasil, y también en San Gonzalo, en Costa de Marfil. Entonces, en África también tenemos 4 plantas de osmosis inversa. El caso de Valdemín Gómez también en Madrid. Entonces, una amplia aplicación de la tecnología y de osmosis inversa. Y AST es una empresa que tiene una fuerte apuesta en la innovación y hoy nuestras plantas se introduce, por ejemplo, la inteligencia artificial, y hay un conjunto de innovación que son diferentes y se van diferenciando de los restos de los otro tipo de tecnología. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Tienen acá mis contactos. Marcelo pensó que fui muy justo en el tiempo y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por una presentación tan interesante y que abarcativa a toda la línea, desde la concepción de la generación del lixiviado hasta tratamientos realmente novedosos. Así que te dejamos para que mientras puedas observar cómo viene el partido y al final hacemos las preguntas. Ahora vamos a dar paso al próximo panelista, que es el ingeniero Nelson Segovia de Uruguay. Él forma parte de SEGRU, que es el representante nacional de ISWA por Uruguay. El ingeniero Nelson Segovia es director de proyectos de la empresa Aborgama. Aborgama es una empresa uruguaya líder en recolección y tratamiento de todo tipo de residuos. Trabaja desde la necesidad de eliminar los residuos hasta la realización de la disposición final de manera adecuada en lugares autorizados, realizando tratamiento en plantas de rellenos sanitarios y todo tipo de tratamientos. Así que el ingeniero Segovia, el piso es suyo, puede compartir pantalla y tenemos 20 minutos para la presentación. Muchísimas gracias. ¿Puede compartir la presentación? Sí, ¿se ve ahí? Por el momento no. Todavía no, ¿eh? Ahí sí, ahí está compartiendo. Siguen apareciendo esos rectángulos grises. Ahí no está compartiendo, ¿eh? Ahí sí. A ver ahora, no se ve la presentación, se ve está en negro. No, está en negro nada más. María, no sé si vos tenés la presentación, Sí, si Ariel. la podés compartir vos. Ahí está, ahí se Ahora ve. estamos bien, sí, sí. Ahí se ve. Así que tiene tiempo para la presentación. Gracias, ingeniero. Bueno, perfecto. Bueno, agradecerles a Igualac, a la comisión asesora, a la comisión organizadora y a CEGRU por la invitación para presentar nuestro caso. Mi nombre es Nelson Segovia, soy el director de proyectos de la empresa Borgama, una empresa uruguaya que está en el área medioambiental desde 1990. Nuestras actividades abarcan el área de la construcción y operación de rellenos sanitarios, captura, tratamiento y utilización del biogás, ya sea para la generación de energía eléctrica, energía térmica, con generación de créditos de carbono, el diseño y operación de plantas de tratamiento de residuos sanitarios hospitalarios y diseño y operación de plantas de tratamiento de efluentes líquidos.
Hemos operado en Uruguay y tenemos 8 plantas de hospitalario montadas en Brasil, así como sus tratamientos de efluentes correspondientes. El caso que vamos a presentar acá es el del relleno de industriales de la Cámara de Industria del Uruguay. Es el tratamiento del lixiviado generado en el relleno que fue creado por la Cámara de Industria del Uruguay para atender las necesidades de disposición de los residuos tipo 1 o residuos peligrosos de origen industrial generados por la industria y demás actividades. Son residuos sólidos y semisólidos o lodos, que se llaman. En este relleno se reciben aproximadamente unas 1.500 toneladas mensuales de residuos peligrosos. El relleno tiene un área de unas 5 toneladas aproximadamente, unas 5 hectáreas aproximadamente, y abarca un área de residuos sólidos de 3 hectáreas y media, y un área de residuos semisólidos o lodos de unas 2 hectáreas. El lixiviado en este relleno es captado en el fondo de celda por un manto drenante y transportado hacia la planta de tratamiento a través de bombeo. Es homogeneizado en una laguna de homogenización previa a la planta. Acá vemos la planta que luego... Las características de los rellenos de residuos industriales son bastante complejas, como dijo Luis. Tenemos unos lixiviados que en algunos casos tenemos una variación en el ingreso de los residuos que depende bastante de la actividad industrial y del tipo de residuos que se genere. Esto puede variar y puede generar una variabilidad en el lixiviado bastante importante. Posee, en nuestro caso, una alta carga orgánica y una importante presencia de metales pesados con grados de toxicidad elevados. Debido a estas características particulares del relleno, fue necesaria la investigación bastante minuciosa para lograr un tratamiento adecuado y sobre todo teniendo en cuenta las exigencias de las normativas en relación a la disposición de este lixiviado. Bueno, como ya dijimos, las altas cargas orgánicas, una elevada toxicidad y la variabilidad del mismo fueron los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos. Sobre todo teniendo en cuenta que existe un alto grado de inhibición para el desarrollo de los microorganismos, generalmente tanto el cromo 3, que es uno de los metales pesados predominantes en el lixiviado de este relleno, y una alta presencia de amonio bastante mayor a la habitual. Esta toxicidad de estos dos compuestos y una serie de otros, digamos, no tan presentes, hace que tengamos una toxicidad muy, muy importante para el desarrollo de los microorganismos, para el tratamiento, ya que la planta fue concebida para un tratamiento biológico. Los microorganismos más afectados que nosotros pudimos detectar fueron los encargados de la reducción del nitrógeno. Como es habitual, los encargados de la reducción de la materia orgánica son microorganismos más resistentes y tuvimos bastantes pruebas y errores hasta lograr un tratamiento adecuado. Las eficiencias que se exigen, o sea, la normativa ahora que vamos a ver más adelante,
nos exige un tratamiento con muy alta eficiencia y por lo tanto tuvimos que realizar una serie de ensayos durante la etapa inicial de dimensionado y la puesta en operación de la planta. Ensayamos tratamiento, la planta se divide en un tratamiento primario físico-químico y un tratamiento secundario y, bueno, terciario, en donde a través de un sistema biológico se termina de depurar los contaminantes. En la primera etapa se ensayaron como tratamientos primarios la ultrafiltración, electrocoagulación, coagulación, floculación, microfiltración, adición de carbón activado, hasta que logramos algunos éxitos con la precipitación de estrubita. En el tratamiento secundario ensayamos y optimizamos el tratamiento secuencial biológico del reactor que ya existía, hasta que se logró un buen tratamiento con una alta eficiencia, tanto para la parte de materia orgánica como para la nitrificación de nitrificación. Esto lo complementamos con un bioreactor de membranas, un MBR, y todo el sistema todo el sistema biológico actúa en forma secuencial. O sea que si bien es un SBR modificado en el cual no tenemos descarga. El sistema físico-químico está compuesto por un sistema batch, donde realizamos el tratamiento a razón de 20 metros cúbicos por batch en tanques troncocónicos. Y el tratamiento estaba orientado hacia la remoción del cromo y el amonio, que fueron identificados como los inhibidores más importantes para el tratamiento biológico. Se utiliza la dolomita calcinada con un agregado posterior de ácido fosfórico para lograr la formación de la estrubita, para luego pasar a una etapa de coagulación-floculación donde se precipita. En este tratamiento logramos bajar las concentraciones del cromo 3 por debajo de 6 ppm, que fueron identificados como digamos, el valor que generaba la inhibición. Por debajo de eso y 1400 ppm de amonio, que ahí obtuvimos un tratamiento estable. Luego del físico-químico lo enviamos al reactor SBR, al reactor biológico, donde se reduce la carga orgánica y el nitrógeno, y lo logramos a través de un secuenciamiento aerobio anóxico, pero sin descarga. Luego del SBR se envía acá a la derecha, en la parte superior, se ve el SBR y el tanque cilíndrico es el MBR. Ambos fueron modificados y tenemos una recirculación entre ambos tanques. Mantenemos un nivel de concentración de sólidos volátiles por encima de los 10.000 ppm. Y con esto logramos una alta eficiencia en la eliminación de la materia orgánica y del nitrógeno. Luego de una etapa de aclimatación inicial, los microorganismos, tanto para la eliminación del nitrógeno como la materia orgánica, se mantuvieron estables con un crecimiento adecuado y se mantuvo el tratamiento, digamos, en régimen. Básicamente la planta está compuesta por 4 tanques, como los que vimos, troncocónicos, que están ubicados acá a la izquierda.
de la laguna de homogenización entran a estos tanques, donde se alcaliniza, se realiza el nivelado con ácido fosfórico, la formación de estruvita, coagulación, floculación, y posteriormente se envía al SBR modificado y luego al MBR. Desde esta fase nosotros descargamos a colector a través de un punto de bombeo de la planta de tratamiento. Acá vemos las eficiencias de tratamiento logradas. Tenemos, como ya dijimos, el cromo 3. Los valores típicos de ingreso a la planta al tratamiento físico-químico están entre 25 y 196 ppm. La salida de la planta está en 1,7 partes por millón de cromo y el valor de la norma exigido son 3, o sea, estamos en valores bastante inferiores. Porcentaje de reducción de cromo 3 es del 88%. En nitrógeno entramos con valores típicos de 2500 hasta máximos de 8000. Y la salida de planta a colector está en 45 aproximadamente ppm de nitrógeno. El valor máximo de norma admitido son 50. Una reducción del 98%. En la parte de DBO el típico son 10.000 y un máximo de 30.000. La salida se ubica en 100 con un 99%. Y la de cubo, que tiene valores más elevados, pero tiene una fracción refractaria difícilmente tratable por medios biológicos. Tenemos una reducción solo del 94%. Y bueno, como conclusiones del tratamiento que desarrollamos a través de un arduo estudio, podemos decir que el tratamiento del lixiviado, el diseño del relleno y la operación diaria del mismo son elementos muy interdependientes y deben ser atendidos en conjunto. Es prioritaria la minimización del ingreso de pluviales al relleno. Nosotros lo logramos a través de la reducción de las celdas. Logramos valores de reducción de ingreso de pluviales en el orden de 10:1, o sea, un orden. Originalmente teníamos muchísimo más lixiviado, se fue reduciendo las celdas de operación, se tapó todo el relleno, toda aquella parte que no estuviese operativa, y se dividió en celdas limpias y operativas o contaminadas, de forma de que el lixiviado tuviese la menor contaminación de pluviales posible. En el área operativa se divide y se tapa con membranas de polietileno, y con eso logramos, actualmente estamos ya en un orden menos de generación. Estamos en el orden de los 10 metros cúbicos, 9 metros cúbicos. Luego de generado el lixiviado, está claro, y debido a las exigencias que van a seguir aumentando y que debemos atender y debemos tratar de superar, la solución pasa por realizar un estudio exhaustivo del lixiviado y su tratabilidad, sin duda. Debemos diseñar una planta flexible y que pueda ser adaptable a los nuevos requerimientos que van increciendo. Bueno, eso es todo. Agradezco a los participantes. Y acá vemos el área
operativa que está cubierta por membranas de polietileno. Muchas gracias por todo y espero haber cumplido en tiempo y forma. Excelente. En cuanto al tiempo, muchísimas gracias, ingeniero Segovia. Muy buena la presentación en cuanto al estudio concreto, un análisis de caso muy interesante. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a dar lugar al próximo panelista. Él es el ingeniero Richard Ollarse o Ollarse, no sé cómo es la pronunciación correcta. Él es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de Santiago, es profesional con más de 25 años de experiencia en diseño, construcción, operación y gestión de proyectos hidráulicos, sanitarios y de valorización energética a partir de biogás. Actualmente es gerente de operaciones, gestionando los residuos del 30% de la población de la región metropolitana de Chile en la empresa que se llama Consorcio Santa Marta. Esa empresa es socio de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA, que es el miembro nacional de ISGUA en Chile. Así que, ingeniero Ollarse, el piso es suyo. Muchas gracias, bienvenido. Tiene 20 minutos para la presentación. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas, los asistentes. Voy a compartir la presentación. Espero no tener problemas. ¿Se ve y escucha bien? Por ahora no se ve, ahí sí, ahí está, hay que ponerla en presentación completa y se escuchaba ¿Se bastante ve? bien. ¿Escucha bien? Sí, sí, se ve, se ve. Richard, ¿me escuchas? Richard, Richard, nosotros te escuchamos y vemos la presentación, ¿eh? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Se ve Richard, bien? nosotros te escuchamos y te vemos perfecto. Richard, ¿me escuchas? Richard, Richard, ¿Se ve la presentación? sí, se ve perfectamente. ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, podés pasar la presentación en modo pleno de presentación. ¿Estamos bien? Sí, aparece un rectángulo gris, que era lo mismo que le pasaba al ingeniero Segovia. ¿Sí? A ver, deja de compartir y volvé a compartir. ¿Se ve la presentación? Se ve ¿Tengo la dudas? ¿Sí? presentación. No, la verdad es que tengo... Pero ¿Prefiere que no lo puedo, comparta la no lo puedo escuchar a presentación? usted, ¿eh? Tengo problemas de retorno, conexión. Ingeniero, ¿quiere que compartamos nosotros la presentación? Pareciera que no nos escucha, Marcelo. No, no, y ¿Puedo no tengo compartir que... yo la pantalla Ahí. y ver si ahí le mejora la conexión? ¿Te parece? Yo tengo su presentación. Sí, intentemos eso y No, a ver si le escucho. tengo problemas. Ingeniero ¿Me Richard, escuchan? sí, Eso. nosotros lo escuchamos y ahí compartimos nosotros la Gracias, presentación. María.
Puede pasar y María va Dos. pasando la presentación. Ingeniero, se está viendo la presentación. Usted nos escucha, puede hacer la presentación si quiere. La está proyectando María. ¿El video? María, lo que podemos hacer, si no es, mientras que él regulariza su presentación, podemos hacer la presentación del ingeniero Vica. Bueno, cómo no, yo le estaba escribiendo por mensaje, pero bueno, se ve que no nos escucha. Entonces, ¿querés presentar el Claro, diseño? hago la presentación del Ok. ingeniero Vica mientras él arregla su conexión. El ingeniero Vica está de viaje, con lo cual nos dejó grabado un video con su presentación. El licenciado Vica, perdón, él es licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos con una especialización en calidad industrial. Es ex gerente de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados del laboratorio del Relleno Sanitario Norte 3 de la empresa Texan, Grupo Benito Rogio, Ormas Ambiental. Fue jefe de la planta de compostaje y responsable de calidad y medio ambiente del Relleno Sanitario Norte 3. A su vez es auditor líder, experto técnico en sistemas de gestión de calidad de medio ambiente, IRAM, Instituto Argentino de Normalización. Es docente de Diplomatura de Gestión Integral de Residuos de ISWA, de ARS y Salud desde el 2007 y actualmente es asesor técnico de líquidos lixiviados en Texan del mismo complejo que habíamos mencionado. Así que María, si podés compartir la presentación del licenciado Vica y luego pasamos con el ingeniero Richard. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo, yo cumplo la función, ahora estoy como consultor en lo que es tratamiento de líquido lixiviado en el complejo ambiental Norte 3. La idea de esta charla es que ustedes puedan un poquito mostrarle cómo es el tratamiento en el complejo ambiental de líquidos lixiviados, qué tecnología tenemos y bueno, digamos, los diferentes procesos que tenemos en la planta. Cuando hablamos de líquido lixiviado en el complejo ambiental Norte 3, tenemos 3 plantas de tratamiento. Hablando de las capacidades máximas de cada una de 600, una de 1350 y otra de 2000. La última que se instaló, la de capacidad máxima de 2000, que es la que tiene la última tecnología, así que vamos a centrarlos principalmente en esa planta. Como les decía, la planta de tratamiento de líquido lixiviado tiene una capacidad máxima de 2.000 metros cúbicos por día y está ubicada en el complejo ambiental Norte 3, propiedad de SEANSE, y es operada por la empresa Texan de BRA Ingeniería Ambiental. Tiene tecnología de última generación, ahora después vamos a ver un poquito por qué, y en sí tiene 3 etapas de tratamiento. Todas las plantas que tenemos en el complejo ambiental Norte 3 tienen 3 etapas de tratamiento. Y la diferencia con la planta 2000, que lo vamos a ver ahora, es que tiene MBR. La primera etapa de tratamiento es sistema anaeróbico. La segunda es sistema aeróbico. En el caso de planta 2000 es MBR. En las otras plantas es el convencional, con sedimentador secundario y filtros de arena. Y la tercera etapa que tienen todas las plantas es filtración por membrana. El líquido lixiviado ingresa a una pileta de ecualización, ahí va a un proceso anaeróbico, después a un proceso aeróbico, y después a la filtración por membranas, ultrafiltración, el cual el rechazo o el concentrado, la mayor parte vuelve al proceso aeróbico, y hay un descarte que va a un físico-químico, el cual se saca como residuo un barro, que va al acondicionamiento del barro en el propio relleno. Después de la ultrafiltración, es decir, el proceso MBR, esto va a una nanofiltración que
el permeado es directamente el líquido de vuelco, y donde tenemos una pileta de acopio de caracterización donde se analizan todos los parámetros, y la planta es de vuelco continuo. Es decir, acá hubo las tres etapas: el proceso anaeróbico, el proceso aeróbico y el sistema de filtración por membrana. Como le dije al principio, esta planta, al tener una F combinada directamente con el sistema aeróbico, se llama, digamos, MBR, que es lo último que hay en tema de biológicos en tratamiento de efluentes, ¿no? Vamos con la primera etapa. Primero tenemos una pileta de ecualización y de ahí pasa por 3 piletas anaeróbicas. Piletas anaeróbicas son porque trabajan en profundidad, son piletas abiertas, no hay ningún equipo electromecánico. La carga que va ingresando continuamente hace que el sistema sea anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, y trabaja bacterias anaeróbicas y bacterias facultativas, ¿no? Esto, primero tenemos una pileta de ecualización, el cual la única función que tiene es ecualizar el líquido que viene de diferentes partes del módulo, para que al sistema ingrese un cierto rango en lo que refiere a cargas orgánicas, como el DBO, el DQ. Las lagunas anaeróbicas, por supuesto que son lagunas fácilmente operables, como le dije, no hay ningún equipo electromecánico. La clave fundamental está en el diseño del mismo: el largo, el ancho, la profundidad. Y por supuesto acá lo que se provoca es algo de degradación de la materia orgánica, pero es un porcentaje bajo. Lo que hace es preparar principalmente el líquido para el sistema aeróbico. Digamos, el objetivo primordial de estas lagunas es bajar el contenido de sólidos, bajar un poquito la materia orgánica, y no es la obtención de un efluente de calidad. Lo único que hace es preparar el líquido para las otras etapas. Una fotito de una construcción de las lagunas. Son de más de 4 metros de profundidad. Como les decía, lo más importante acá es el tema de diseño y algunos parámetros al diseño, por supuesto las características del líquido, nutrientes, pH, la carga que tiene, que no tenga inhibidores, el caudal, el tiempo de residencia, las temperaturas y los vientos predominantes. Y por supuesto depende también del espacio disponible que tengamos en el relleno para la morfología y el tamaño y profundidad. Pero si las piletas están bien diseñadas, no tendría que tener ningún problema. Las piletas anaeróbicas, por supuesto, tienen que tener un pH mayor a 6,8, la temperatura ideal desde día 40, 30, 35 lo óptimo, y por supuesto hay que tener, como dijimos, los tiempos de retención tener en cuenta, y que haya ausencia de inhibidores y presencia de nutrientes. Y por supuesto hay que controlar la carga orgánica. Esto es un poquito el proceso anaeróbico para aquel que le gusta la química, un poquito lo que pasa en el proceso anaeróbico, que es lo mismo que pasa dentro del módulo en la degradación de materia orgánica, que hay una producción de biogás. Y de ahí pasa al sistema aeróbico. Cuando hablamos del sistema aeróbico, en esta planta, la planta 2000, como le dije, tenemos un MBR. Entonces la tenemos separada en 2 etapas: etapa anóxica y etapa aeróbica. La etapa anóxica, que es de denitrificación, y la etapa aeróbica, que es nitrificación y descarbonización. Acá lo que se produce principalmente es eliminación de nitrógeno y eliminación de todo lo que es degradable, que está representado por el DBO, ¿no? Para que se hagan una idea, nosotros acá podemos estar ingresando con un DBO de 3.000 a 5.000, todo depende de lo que esté viniendo a las plantas, y sale con un DBO menor a 20 a 15. Igual el líquido sigue teniendo color, sigue teniendo sustancias no biodegradables, por eso hay una presentación, y si no falla. El líquido primero entra a una pileta de homogenización, después pasa a las piletas agnósicas, después la pileta, anóxica, después las piletas aeróbicas, y de ahí el MBR. Hay un gran porcentaje de rechazo que vuelve al sistema, y el permeado va a la última etapa de filtración por membrana. Tratamiento aeróbico, bueno, por supuesto es un sistema de lodos activados, siendo un proceso físico-biológico, por biofloculación y metabolismo bacteriano. La biomasa está constituida por bacterias, protozoos y metazoos. Hay incorporación de oxígeno. El sistema tiene que estar en constante agitación y movimiento para que no se produzcan puntos muertos, y manteniendo un oxígeno entre 1 y 3 para lo que es eliminar todo lo que es degradable y el fósforo y el nitrógeno. En este proceso se produce la oxidación del carbono, la nitrificación y la desnitrificación. Parámetros de control de procesos del aeróbico:
El pH, lo óptimo por supuesto 7, pero el rango entre 6 y 8, el oxígeno entre 1 y 3, la presencia de nutrientes de DBO, fósforo, nitrógeno, 105,1, perdón, está bien, está al revés la relación, DBO, nitrógeno, fósforo, 105,1, y controlar la carga orgánica aplicada y los sólidos sedimentales en 30 minutos y sólidos volátiles. Una foto del sistema biológico que tenemos, de barros activados, ahí se ve en funcionamiento, y acá tenemos diferentes equipos. Tenemos una bomba de recirculación que succiona la mezcla de la pileta, del reactor, y lo vuelve a inyectar por toda una cañería, pero vamos a ver una foto en el fondo de celda, y sopladores que le van inyectando aire al sistema para mantener ese oxígeno entre 1 y 3 miligramos. Las bombas de recirculación hacen que el sistema esté en continuo movimiento y el oxígeno es lo que se le aporta para que las bacterias aeróbicas trabajen y degraden la materia orgánica, bajando el DBO. Esta es una fotito de la pileta en construcción. Por supuesto, ahora esto está debajo de la masa de líquido, pero un poquito para que vean el sistema de cañerías, el cual tenemos la bomba de recirculación que succiona de la pileta donde están las ventanas abiertas, que en ese momento, como estaba en construcción, todavía no se había cerrado. Eso estaría de aquel lado. Succiona el líquido, lo vuelve a inyectar por la cañería. Por esta cañería lo inyecta y le incorpora aire por los sopladores al líquido. Y de aquí pasa al sistema de membrana. Como nosotros tenemos un MBR, es un bioreactor de membrana que puede haber microfiltración o ultrafiltración. En el caso nuestro tenemos con ultrafiltración. Y después, para lo que es terminar de eliminar aquellas sustancias que no son biodegradables, que no eliminó el sistema biológico, tenemos una nanofiltración. Como esto, por supuesto, muchas otras plantas también terminan, en vez de nano, tienen ósmosis. Esto depende de los requisitos legales que ustedes le apliquen y si le pide salinidad o conductividad. En ese caso, lo más probable es que si tienen parámetros para la salinidad o conductividad, es que se tenga que terminar en una ósmosis inversa. En lo que respecta a la UF-NF ósmosis inversa, se pueden nombrar las siguientes ventajas: una óptima calidad de fluente de salida, hay una disminución de barros generados, una planta compacta, puede ser totalmente automatizada. Nosotros las plantas están automatizadas, es una operatoria limpia, ordenada, y bueno, lo más importante de todo esto es definir el tratamiento que se le da al concentrado, que también va a afectar lo que es el costo de inversión o el costo operativo. Tiene un costo operativo razonable y el costo de inversión, como les decía, depende de los parámetros de vuelta a alcanzar y el tratamiento del rechazo proyectado. Es decir, ¿qué voy a hacer con el rechazo tanto de la UF como de la NF o ósmosis inversa? En nuestro caso tenemos NF, nanofiltración. Bueno, un poquito un esquemita de la membrana. Bueno, por supuesto la membrana trabaja con un filtro selectivo, retiene algunas cosas, otras pasa al agua, y estas membranas pueden trabajar, como por ejemplo la nanofiltración o ósmosis inversa a alta presión y la ultrafiltración a baja presión. Hay dos factores que determinan la efectividad del proceso de filtración, que es la selectividad y la productividad. Es decir, qué es lo que dejo pasar. Por supuesto, retiene más una ósmosis inversa que una nanofiltración, y la productividad, ¿no? La selectividad y la productividad depende del tipo de membrana. Esto es un poquito el esquema de acuerdo a la retención, lo que menos retiene es la microfiltración y lo que más retiene es la ósmosis inversa. En el caso nuestro, de nuestra planta, como les dije, tenemos ultrafiltración y nanofiltración. La ultrafiltración separa, separa los sólidos en suspensión, prepara el líquido para la nanofiltración, y en la nanofiltración ya separa moléculas disueltas en el líquido que aportan de cubo. Bueno, esto lo veo un poquito como les dije: micro y ultrafiltración a presión baja, nanofiltración a presión alta. Alguna fotito de un equipo de nanofiltración. Esta es una fotito de la primer planta que trajimos al país, que está en 1350, en el cual no es MBR, tiene otro tipo de ultrafiltración, que son los tubos que están verticales, y los que están horizontales es la nanofiltración. Sistema de filtración, como les dije, en planta 2000, tenemos ultrafiltración combinado con el reactor biológico, que es MBR, y la nanofiltración.
El MBR es el nombre que le da la combinación de reactor biológico con la membrana de las sílabas, en inglés viene, ¿no? Y la ultrafiltración es una etapa de clarificación que reemplaza al sedimentador secundario que se usa en la planta convencional de lodos sanitarios, de lodos activados convencional. Ustedes tengan en cuenta que el líquido con el barro activado va directamente en el MBR a la ultrafiltración. Entonces siempre trabaja gran cantidad de sólidos. Estas son las fotos de la ultrafiltración que tenemos en planta 2000, son 5 skids de ultrafiltración. Las ventajas del MBR: permite operar con un reactor biológico mayor de masa, con mayor masa de microorganismos, el área de implantación y obras civiles son más reducidas, mejora la eficiencia de degradación biológica y un efluente de mejor calidad, libre de sólidos suspendidos. Tiene muy poquitos sólidos suspendidos antes de entrar a la nanofiltración. Mayor estabilidad operativa también al sistema. La nanofiltración, que es la otra etapa, la última, como le decía nosotros, hasta la ultrafiltración, lo que nosotros logramos es eliminar todo lo que es degradable al líquido. Pero todavía el líquido sigue con color y con sustancias que aportan DQ. Por eso al final tenemos una nanofiltración. La nanofiltración es una filtración por sistema de membrana que elimina sustancias no biodegradables que no se pudieron eliminar en la primera etapa, la segunda etapa, la aeróbica, el MBR. Se obtiene un efluente de óptima calidad, que es el líquido de ese efluente se puede utilizar, reutilizar para riego, limpieza de equipos, pisos. Por supuesto que sale con una cierta salinidad, conductividad, porque la nanofiltración, a diferencia de la ósmosis, es que muchas de las sales por la nanofiltración pasan. La ósmosis retiene sales también. En lo que respecta a la nanofiltración, se puede nombrar las siguientes desventajas, como le dije: óptima calidad de efluente, disminución de barros, una planta compacta totalmente automatizada, y la operatoria es limpia y ordenada, y los costos operativos son razonables. Esto es un poco el esquema de la nanofiltración, el cual el efluente que alimenta la nanofiltración es el del ultrafiltrado, pasa por la nanofiltración, de ahí tenemos un permeado, que ya directamente se puede volcar o reutilizar, cumple con los parámetros que a nosotros nos exige la provincia de Buenos Aires, porque el Complejo Ambiental Norte 3 está ubicado en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina, y cumple con esa normativa. Y el rechazo de la nanofiltración, con los rechazos que salgan de la ultrafiltración, nosotros le hacemos un físico-químico y de ahí obtenemos un barro, que es el único residuo que produce la planta, el cual se dispone directamente en el relleno sanitario. La foto de la nanofiltración que hay en planta 2000 actualmente, esta trabaja a alta presión, y acá tenemos un esquema de las diferentes etapas de los líquidos. El más oscuro es el anaeróbico, el que le sigue es el aeróbico, si bien ahí tenemos dos fases. El de abajo es el barro activado que está sedimentado, que tiene el marrón oscuro. El colorcito arriba ocre es del líquido que permeó por la que sedimentó del aeróbico. De ahí pasa por la ultrafiltración, que es el líquido amarillo, y de ahí va a la nanofiltración, que es el líquido translúcido, que es el producto final de la planta. Laboratorio: contamos con laboratorio para los controles de la planta. Hay algunos controles que se le hace en laboratorio, de QO, DBO, pH, total de sólidos disueltos, fósforo, nitrógeno, metales pesados, todos los requerimientos que a nosotros nos aplica, de acuerdo a una resolución que hay en la provincia de Buenos Aires, que es la 336 del 2003, donde nos establece los parámetros, ya sea para volcar o para, por ejemplo, un agua de riego, de un efluente tratado, ¿no? Algunos equipos de laboratorio para hacer DQO, espectrofotómetros, destilador para hacer nitrógeno, el equipo para hacer DBO. Todos los parámetros que nos exige la legislación nosotros los podemos hacer en nuestro propio laboratorio. No obstante, nosotros tenemos muestreo al final con cadena de custodia de laboratorios externos que están habilitados por el organismo de aplicación en la provincia de Buenos Aires, que es la OPDS. Y destino del líquido tratado: bueno, el líquido tratado es analizado en cumplimiento de los parámetros, como les decía, la resolución 336 de 2003 de la provincia de Buenos Aires, que después, al final de la presentación la tiene,
por si alguno quiere consultar los parámetros de vuelco, a nosotros no aplica vuelco a curso de agua superficial, el líquido descargado previa cloración, desinfección, y hasta un 80%, por ejemplo, ahora en verano, que no está lloviendo, se puede utilizar para riego de calles internas en lo que es el predio, el complejo ambiental. Los parámetros que les decía que la legislación pide, para aquel que le interese verlo, bueno, unas fotitos del barrio biológico, y cualquier duda o consulta que tengan sobre esta presentación o sobre lo que hacemos en el Complejo Ambiental Norte 3, se pueden dirigir por mail, al mail que está al final de la presentación. Así que bueno, agradezco la participación, que me hayan escuchado, y bueno, muchas gracias por esta participación. El agradecimiento al licenciado Vica por la presentación, aun cuando fue grabada. Entonces, ahora damos la participación nuevamente al ingeniero Oyarce, a ver si logramos contar con la presentación. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Además, tiene suyo para compartir presentación y efectuarla. ¿están viendo la presentación? ¿Me escuchan? Ahí se ve perfecto y se escucha perfecto. Muy bien. Eso, señal que vamos avanzando. Bien, tenemos 20 minutos, ¿sí? Gracias. Perfecto. Bueno, este es el contenido de la presentación. Voy a tratar de ajustarme a los 20 minutos para respetar a todos, ¿cierto?, los que estamos concurriendo al seminario. Eh, una, una breve presentación de la empresa, del Consejo de Santa Marta, los principales parámetros característicos de los componentes del lixiviado, los requerimientos normativos, ¿cierto?, principales chilenos, y ahí, ¿cierto?, unas elucubraciones que podemos diseñar, digamos, acá en Chile, y la evolución de nuestro sistema de tratamiento, antes de llegar a los comentarios finales. Bueno, nuestra empresa, ¿cierto?, trata casi 3 millones, los residuos domiciliarios de casi 3 millones de habitantes del Gran Santiago. Tiene Trinorma a esta altura, ¿cierto?, la más conocida, digamos, las que se ven ahí. Nuestras actividades principales, ¿cierto?, son una estación de transferencia, ¿cierto?, una disposición intermedia de residuos, una disposición final de los residuos hospitalarios. Tenemos, ¿cierto?, un par de sedes acá en Chile. En algunas de ellas, ¿cierto?, hacemos valorización, separación de residuos, compostaje. Y acá en Santiago, ¿cierto?, producimos energía eléctrica a partir de la biodegradación de la fracción orgánica de los residuos. El tamaño permite aquella actividad. Básicamente nosotros recibimos la zona sur del Gran Santiago y el relleno está ubicado al sur del Gran Santiago. ¿Cierto? Hay una equivalencia, ¿cierto?, un sentido bastante lógico de pertenencia, ¿cierto?, en términos de ubicación, digamos. El 80% del ingreso nuestro es municipal, ¿cierto?, digamos, casa, ¿cierto?, y el 20% en términos de tonelada industrial, asimilable a domiciliario. O sea, nosotros no recibimos residuos peligrosos. Y lo que está aquí, ¿cierto?, en pantalla es un ciclo bien simplificado, ¿cierto?, donde los camiones recolectores, los de basura llegan a nuestra estación de transferencia y a razón de 1 a 5, ¿cierto?, estos camiones de transferencia van a nuestro relleno. Hay una optimización de rutas, ¿cierto?, polución, etc. Y nuestro relleno, que es el que está ahí, ¿cierto?, en esa fotito, ¿cierto?, la biodegradación produce lixiviado por un lado y gas por otro. Y el gas, ¿cierto?, previo tratamiento ¿cierto?, y una incorporación a nuestra central de energía, retorna al hogar, ¿cierto?, vía energía al domicilio, digamos. Nos vamos a concentrar ahora, ¿cierto?, en el proceso de lixiviado. Esa es nuestra planta, una panorámica, ¿cierto?, bastante simple, bastante didáctica. Muestra un poco las unidades, ¿cierto? Ahí está un reactor, se ve, ¿cierto?, una planta físico-química, se ve el clarificador secundario, una laguna de exceso de lavado de unidades.
la planta físico-química principalmente. Y cuando nosotros construimos esta planta, que fue para el inicio del relleno, nosotros pensamos, bueno, ¿qué construimos? ¿Qué dice la literatura, cierto? ¿Qué dice la experiencia? Y un poco, cierto, es una, con asesores al lado, cierto, con gente que, que pudiera saber de esto, porque hace 20 años que cuando construimos la planta, ¿cierto? No estaban estos webinars, ¿cierto?, disponibles, digamos. Entonces nos lanzamos con diseños que nosotros creíamos que eran bastante lógicos, ¿cierto? Con algunas muestras de lixiviado que había disponibles. La planta, ¿cierto?, de tratamiento se construyó en el 2003, el relleno empezó a obrar en el año 2002, o sea, apenas un año de operación tenía el relleno cuando ya se construyó la planta. Hoy día, a la fecha, se han tratado más de 3 millones de metros cúbicos, y el relleno tiene aproximadamente 25 millones de toneladas de basura acumulada. Esas son más o menos las grandes proporciones. Y ahí tiene casi 20 años de operación, ¿cierto? La planta de tratamiento tiene 18 años y el relleno 20 años de operación. Esos son los grandes números que hoy día un poco, ¿cierto?, nos permiten hablar un poco de la operación nuestra, de nuestra realidad. El gráfico que está ahí muestra la evolución, ¿cierto?, en metros cúbicos por mes, como promedio, ¿cierto?, del lixiviado extraído y tratado. Nosotros partimos con un promedio de aproximadamente 12.000 metros cúbicos por mes, ¿cierto? Hasta el año 2015, se ve clarito, ¿cierto?, la tendencia, y el año 2015, a inicio del 2016, nosotros tuvimos un deslizamiento de una fracción de una masa, ¿cierto? Y hizo que tuviésemos que cambiar una estrategia de operación del relleno, a propósito de, ¿cierto?, que unos comentarios que hablaba un colega ahí. Efectivamente, el lixiviado es una consecuencia de la operación del relleno, ¿cierto? Y esta alza, que es cierto que ocurre en el 2016, pasa porque, ¿cierto?, cambiamos la estrategia a tener una operación, ¿cierto?, activa, una captura activa del lixiviado, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con bombas neumáticas de profundidad, ¿cierto? Y si los primeros años, los primeros 15 años, ¿cierto?, el nivel de lixiviado estaba en 8 metros, 7 metros aproximadamente, ¿cierto? Básicamente esperábamos que saliera el relleno. A partir del 2016 lo fuimos a buscar, ¿cierto?, a grandes profundidades, 20 metros, 25 metros. Y eso explica, ¿cierto?, que un poquito que el nivel bajara rápidamente en los primeros 4 o 5 años a partir del año 2016. Y hoy día de nuevo estamos en régimen, ¿cierto?, pero con la napa al metro 20 de profundidad. Hoy día estamos sacando, de hecho, menos de lo que sacábamos antes del 2015, el año 2015, básicamente porque, ¿cierto?, el clima y la composición de los residuos hacen que tenga mucha menos humedad la basura. Entonces, la composición ha cambiado y tenemos menos fracción orgánica en los residuos nuestros. Entonces, el promedio hoy, estamos sacando unos 200 metros cúbicos de lixiviado por día. Hoy, ¿cierto?, cuando tenemos estos gráficos de 20 años, se hace fácil, ¿cierto?, un poco suponer cómo se comportaría otro relleno sanitario. Hace 20 años atrás, ¿cierto?, esto era un misterio, digamos. O sea, estos gráficos muestran un poquito, ¿cierto?, los parámetros característicos del lixiviado que nosotros creemos, ¿cierto?, en nuestra realidad, ¿cierto?, que representan un poco los parámetros más importantes, los parámetros contaminantes que vienen en el lixiviado. Entonces, en el gráfico izquierdo abajo, ¿cierto?, muestra la DBO5 ¿cierto?, y se da la lógica, digamos, que los primeros años tenía una DBO muy, muy alta, y luego, ¿cierto?, de un par de años, ¿cierto?, el relleno funciona como reactor anaeróbico, ¿cierto? Es evidentemente una consecuencia de un relleno que funciona con buena cobertura, con una cobertura de buena calidad, ¿cierto? Eso produce que efectivamente que haya una biodegradación de la fracción orgánica. Y en el otro gráfico, ¿cierto?, la DQO, que representa más o menos lo mismo, pero a distinta escala, digamos, ¿cierto?
Normalmente el lixiviado es más o menos el 60% ¿cierto? La DBO es el 60% de la demanda química de oxígeno, digamos, en el lixiviado de entrada, ¿cierto? Y los sóleos, por una parte, ¿cierto? Y los cloruros. Nosotros creemos que, ¿cierto? Por lejos ambientalmente la DBO, la carga orgánica, el parámetro más importante, ¿cierto? Y le siguen, ¿cierto? Los sólidos y los cloruros. Entonces, por, por varias razones, ¿cierto? El lixiviado tiene muchos cloruros concentrados, ¿cierto? Las aguas servidas, ¿cierto? Los cloruros del agua servida andan en torno a 200 miligramos por litro, más o menos. Los cloruros, ¿cierto? De los rellenos sanitarios se mueven entre 4.000 y 5.000 miligramos por litro. O sea, algo que al menos nuestra normativa, ¿cierto? Lo excede 10 o 15 veces más. Y la concentración de sólido, ¿cierto? Suspendido, más o menos, ¿cierto? Anda en torno a 800 miligramos por litro. La normativa nuestra, ¿cierto? Anda en torno a 50 miligramos por litro. Entonces esos son más o menos, ¿cierto? Los parámetros más relevantes a considerar en el diseño. Y esta cosa se me pegó. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Se escucha perfectamente, pero tengo un problema con mi... Ahí sí. Dímoslo, ¿cierto? Yo me voy a concentrar en estos parámetros característicos, ¿cierto? Nuestra normativa, ¿cierto? De emisión de rieles impone requerimiento para 38 parámetros, cuando se trata de poner agua, ¿cierto? O rieles en curso receptor. Lo más importante, ¿cierto? En nuestro juicio son 3 o 4. En nuestro relleno, como es 100% domiciliario, ¿cierto? Los metales tienen poca incidencia, poca relevancia, ¿cierto? Y estos son los valores, ¿cierto? Cuando se trata de descargar en cursos de agua sin dilución, la tabla 1, y con dilución, la tabla 2, ¿cierto? Cuando hay un estero grande, por así decirlo, ¿cierto? Que tiene que ser varias veces más grande que el curso, que la cantidad de riel que se está virtiendo, digamos. Entonces, ¿cierto? Veíamos en los gráficos anteriores que la DBO, ¿cierto? Estaba en torno a 10.000 miligramos por litro. Y aquí estamos hablando que la normativa es 35-300, dependiendo, ¿cierto?, cómo se descarga. Los sólidos están en torno a 800, ¿cierto? Y acá estamos viendo que la normativa está entre 80 y 300. Y los cloruros, ¿cierto?, es 400, 2000, ¿cierto? Dependiendo del cauce de agua, si tiene o no, ¿cierto?, un gran caudal. Y los, ¿cierto? Y los cloruros de los lixiviados están en torno a 4.500 más. Entonces, esos son los parámetros de diseño que, a nuestro juicio, cuando se abordan estos parámetros para un relleno sanitario, un residuo domiciliario, en general se aborda el resto de la normativa, al menos en Chile. Entonces, ¿qué diseñar? ¿Cierto? Hemos visto aquí, ¿cierto?, que hay varias formas para tratar la carga orgánica y los sólidos suspendidos, ¿cierto? Plantas biológicas, anaeróbicas, ¿cierto? Básicamente hay formas de abordar, ¿cierto?, este tipo de parámetros, ¿cierto? Como lo mencionaba un poco, ¿cierto? Los metales en Chile, ¿cierto?, son bastante eventuales los rellenos sanitarios, no son tan relevantes para el diseño, sí los sólidos. Entonces, plantas físico-químicas, medios de filtración, ¿cierto?, son bastante evidentes que hay que agregar. Y los cloruros, y eso es un tema, digamos, ¿cierto?, porque hemos visto, ¿cierto?, las presentaciones bastante, justamente, ¿cierto?, de nanofiltración, osmosis y otro tipo ¿cierto?, de proposición. Incluso yo vi también la evaporación, ¿cierto? Y yo agrego ahí, ¿cierto?, la dilución, digamos. ¿Qué hacer con los cloruros? ¿Cierto? Los cloruros, por más bueno que sea el tratamiento, lo que hacen es separar los cloruros del agua, ¿cierto? Y finalmente los cloruros se van quedando ahí, ¿cierto? Como salmuera, ¿cierto? O incluso un lodo bastante espeso puede ser, pero siempre se quedan en el sistema y se quedan dando vueltas. Y la verdad es que la tecnología puede existir, pero ¿cierto?
no se pueden disociar los negocios, ¿cierto? La tarifa, el ingreso de las tecnologías que se puedan finalmente incorporar de los procesos. Y eso es una condición bastante realista, ¿cierto? Que tenemos que permanentemente, ¿cierto?, estar conviviendo, digamos. Bueno, nosotros partimos con este proceso que vimos acá, digamos, ¿cierto? Donde partimos con un reactor, con los lixiviados, ¿cierto?, del relleno, y llega a una predecantación, ¿cierto?, un reactor aeróbico, en este caso, ¿cierto? Incorporamos agua cruda, esto es agua, ¿cierto?, predecantada, proveniente de un río en Chile, ¿cierto?, para, primero que todo, enfriar el reactor, ecualizar, ¿cierto?, y diluir algo, ¿cierto?, especialmente los cloruros. Luego tenemos un clarificador secundario, ¿cierto?, una línea de lodo que hace una recirculación y una, ¿cierto?, extracción del lodo digerido, ¿cierto?, y el lodo deshidratado y digerido se va al relleno sanitario, ¿cierto?, más o menos los mismos conceptos que hemos escuchado, y luego una planta físico-química, ¿cierto?, para abordar excesos de metales, ¿cierto?, y sólido eventualmente, y un pozo de contacto, ¿cierto?, y luego a una descarga, a una quebrada que no tenía curso receptor, ¿cierto?, y al poco andar nos dimos cuenta que no estábamos cumpliendo la normativa vigente. Así que tuvimos que ajustar nuestro diseño, ¿cierto?, y propusimos un tratamiento terciario que básicamente consistía en que íbamos a poner nuestro efluente en un área de sacrificio de 33 hectáreas, y estas 33 hectáreas, ¿cierto?, se iban a incorporar aguas lluvias de aproximadamente 300 hectáreas, en donde se inserta el relleno sanitario, y estas aguas lluvias, ¿cierto?, iban a lavar las sales, ¿cierto?, de este terreno que además estaba, ¿cierto?, plantado, ¿cierto?, con muchos eucaliptos, álamos, ¿cierto?, muy, ¿cierto?, robustos para tratar o para consumir cloruros, ¿cierto? Hicimos todo un trabajo de investigación, ¿cierto?, para elegir esta especie. Y esto funcionó bien, ¿cierto?, bastante tiempo, diría unos 10 años, ¿cierto?, hasta que dejó de llover. El cambio climático existe, es verdad, y este modelamiento nosotros lo supusimos con lluvias promedio en Chile de 350 milímetros, que era la estética que teníamos, ¿cierto?, disponible, 350 milímetros por año, que eran los números que teníamos disponibles en el 2002, y en el año 2015 las precipitaciones disponibles por año en Chile no superaban los 150 milímetros. Entonces, efectivamente, ¿cierto?, hay condiciones que no se pueden manejar externas, ¿cierto?, y tuvimos que ajustarnos de nuevo. Y junto con ello, ¿cierto?, este gran volumen de extracción de lixiviado que se veía en el gráfico, ¿cierto?, inicial, tuvimos que reforzar el reactor, ¿cierto?, más aire, por una parte, y por otro lado, ¿cierto?, tuvimos que, para tratar la carga orgánica, tuvimos que colocar otro filtro, ¿cierto?, aumentar la capacidad de deshidratado, y la carga orgánica, ¿cierto?, siempre es controlable, entre comillas, fácilmente controlable. Pero los cloruros siempre nos van a acompañar, ¿cierto?, y a pesar de poner agua, ¿cierto?, y algunos filtros, ¿cierto?, en el sistema físico-químico que remueven las sales, estamos saliendo aproximadamente con 2000 miligramos por litro de cloruro, ¿cierto? Y tuvimos que incorporar un emisario de 5 kilómetros en una línea HP hasta un curso receptor, ¿cierto? Eso fue en el año 2016. Pero este curso receptor aún no tenía la capacidad suficiente, ¿cierto? No tiene la capacidad suficiente como para cumplir la normativa, ¿cierto?, con los parámetros en la calidad de dilución. Así que hoy, ¿cierto?, estamos incorporando un par de procesos a la planta de tratamiento, ¿cierto? Un filtro en presión para asegurar el cumplimiento siempre de metales. La autoridad nos pidió, ¿cierto?, que mientras no tuviésemos resuelta la dilución en el río, ¿cierto?, tuviésemos que mejorar, ¿cierto?, el cumplimiento de metales, principalmente, que apenas se excedían respecto a la normativa vigente. Y hoy día, ¿cierto?, estamos desarrollando estamos tramitando, ¿cierto?, una licencia ambiental para poder avanzar en el emisario construido unos 3 kilómetros, ¿cierto?, agua abajo,
para llegar al mismo estero, ¿cierto? Descargando en un punto en donde sí hay un caudal enorme que nos permite cumplir, ¿cierto? La tabla 2 de la normativa vigente. Entonces, es una foto un poco, ¿cierto?, de nuestro sistema de tratamiento vigente, ¿cierto? Donde se ve el reactor, el clarificador secundario, la unidad físico-química. Hoy día hay puesto un filtro de presión en este punto. La laguna de acceso, ¿cierto?, donde se reciben los lavados de la planta físico-química, del filtro de presión, la zona de deshidratado y aplicación de productos químicos. Está lleno de bombas de recirculación, etc. No es nuestra calidad de fluente en este tiempo, digamos. Esto la adecuó al principio con la lluvia, podíamos hacer bastante bien, ¿cierto?, el cumplimiento, y hoy día subió, ¿cierto?, porque efectivamente tenemos mucha menos dilución, no tenemos agua lluvia, ¿cierto? Y la de BO5, ¿cierto?, hoy día estamos en torno a 150 miligramos por litro, digamos. Y la tabla 2, ¿cierto?, que permiten descargar con dilución, habla de 300 miligramos por litro. Ingeniero, 2 minutos, por favor, Ya, ¿sí? perfecto. Los cloruros, ¿cierto?, ahí estamos con los límites. Sin dilución, con dilución, estamos trabajando en torno a 1500 miligramos por litro. Los sólidos, la verdad que nunca ha sido problema, con un buen tratamiento biológico. Los buenos tratamientos, ¿cierto?, controlan la carga orgánica de los sólidos. Los cloruros dicen muchas cosas. Comentarios finales, ¿cierto? Aquí, al menos en Chile, no existe una planta de lixiviado capaz de cumplir la tabla 1 de la normativa, ¿ya? Esa es la verdad, digamos. La tabla 2 puede ser, especialmente para el sur de Chile, donde llueve mucho. La tecnología, ¿cierto?, reforzando la idea, disponible puede cumplir, al menos en Chile, la tabla 1 es muy exigente, pero los cloruros, ¿cierto?, difícilmente. Ambientalmente, la carga orgánica siempre es el parámetro más relevante para considerar el diseño, ¿cierto? Carga orgánica y caudal, ¿cierto? Los sistemas de nanofiltración y osmosis, a nuestro juicio, tienen el gran problema que producen un agua de rechazo que genera, ¿cierto?, un agua salobre tanto más difícil de tratar en el ambiente. ¿Cómo se expone esa salmuera en el ambiente, digamos? Chile al menos está muy controlado y restringido eso. Al menos en Chile, ¿cierto?, puede ser una opción que un relleno sanitario cumpla el DC 609, que es muy parecido a la tabla 2 del DC 90, y pueda negociar con la sanitaria el norma alcantarillado. A pesar de que haya algunos ejercicios, ninguno está funcionando, pero podría ser una opción. Y finalmente, ¿cierto?, todas estas posibilidades técnicas, ¿cierto?, siempre se supediten al modelo de negocio. O sea, primero tiene que ser un negocio y luego uno puede, ¿cierto?, hacer los procesos más eficientes posibles, en la medida de lo posible. Desafortunadamente, ¿cierto?, en Chile, los modelos existentes de adjudicación de contratos de exposición no permiten estandarizar los procesos en los rellenos sanitarios, y por lo tanto, si cualquier otro gerente de operaciones en Chile que pusiera el tratamiento lixiviado presentaría algo distinto, y tal vez muy bueno, tal vez no tanto. Eso, bueno, eso para terminar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por la presentación y por darnos un panorama sobre la situación en Chile, en particular sobre la experiencia del Consorcio Santa Marta. Teníamos una pregunta para el ingeniero Luis Marineiro. No sé, Luis, si estás en este momento en línea. Sí, señor. Ah, buenísimo. Luis, la pregunta era ¿cuál era el fin de los filtros de las plantas de ósmosis inversa? Ok, muy bien. Entonces, la respuesta es que los sistemas de ACT trabajan con 3 etapas de membrana espiral. Las membranas de la primera etapa tienen una duración media promedio de 6 meses a 1 año, dependiendo de la composición del lixiviado bruto. Las membranas de segunda y tercera etapa con una duración promedio de 2 años, 3 años, depende mucho. Claro que la duración de la membrana depende de la composición del lixiviado y también, muy importante, el rigor técnico, que cómo se hace la operación de la planta
y los trabajos de mantenimiento preventivo. El final de vida de las membranas son depositadas en la celda de los rellenos sanitarios. Entonces, toda la materia va al sitio a donde de origen de los poluentes. Entonces, así es. Perfecto, Luis, gracias. María, creo que había otra pregunta, ¿no? Si podés leerla, que no vi el chat. Pregunta para los panelistas, dice, ¿se justifica el costo versus el beneficio de estos tratamientos? Ok, entonces, ¿puedo Sí, claro, responder? Luis, Ok. por favor. Entonces, esto es una pregunta de una respuesta no lineal. ¿Ok? Es un poco como en la teoría del iceberg, que se ve la parte de la superficie, pero no se ve la parte abajo de la superficie, el sobrenadante, subnadante. Y cuando comparamos el CAPEX y OPEX la ruta tecnológica, muchas veces no se hace una correcta correlación o comparación. En nuestro caso, sabemos que el coste en Europa para una ruta tecnológica de osmosis inversa con recirculación, reinfiltración del concentrado de la osmosis inversa, el coste alrededor de 7-8 euros por metro cúbico. ¿Okay? Entonces, eso es la realidad. ¿Okay? Claro, pienso que Ricardo y Nelson tienen los datos de la ruta tecnológica que aplican, pero nuestra experiencia es que los costes del tratamiento biológico o físico-químico son más elevados. Perfecto. No sé, Ricardo, si querés, Richard, si querés agregar algo. Sí, yo quisiera justamente, que fue un tema que se planteó, digamos, acá, ¿cierto? El tema de la convivencia, ¿cierto? De la optimización de los procesos, de cuánto vale la inversión, ¿cierto? Y el CAPEX de esto, y cuál es la tarifa que uno tiene acceso, digamos. Nosotros, más o menos en Chile, ¿cierto? Un buen relleno sanitario como el nuestro y como otros, ¿cierto? Con suerte puede aspirar a una tarifa de unos $15 por tonelada de residuos que ingresan. Con suerte. 20 es un milagro. ¿Cierto? En Europa, esta misma tarifa, digamos, esto está en torno a 60, 80 euros, en Estados Unidos, digamos. Entonces, en la medida de lo posible, es una frase que hay que acuñar. Eso, de mi parte. Elson, no sé si vos querés agregar algo. Sí, bueno, en relación a eso, creo que lamentablemente o afortunadamente tenemos que ajustarnos a las normas y tenemos que tratar de aplicar la mejor tecnología disponible para lograr un vertido y adecuarnos ambientalmente a las realidades. Esto muchas veces, digo, y creo que ha cambiado para los países, en nuestro país, en Latinoamérica, viene cambiando muy rápidamente. Las empresas les cuesta adaptarse como es lógico, digo, como decía eh, Luis y también Richard, digo, hay un tema costos, pero son costos que necesariamente tenemos que asumir, son tecnologías que tenemos que evaluar y tenemos que tratar de bajar la tierra en los países de Latinoamérica para tratar de cumplir las normas que, bueno, como en el caso de Richard, que están luchando para tratar de cumplir con precios que todavía no se adecúan a las realidades normativas. Digo, más allá de que tecnologías existen, la ecuación económica es hoy la que impera, ¿no? Pero
entiendo de que tenemos que adecuarnos y luego se adecuarán las tarifas o tendremos que ir en paralelo, ¿no? Gracias, Nelson. Tengo, en vista del tiempo que tenemos, tengo una última pregunta que es dirigida a Luis. Dice, dentro de la experiencia internacional, ¿qué tratamiento se recomienda para tratar el concentrado producido del proceso de tratamiento de líquidos lixiviados con osmosis inversa? Ok. Entonces, hoy hay una ruta que pasa por, como lo comenté en el principio de Zero Liquid Discharge, el concentrado, si no se puede, por una cuestión técnica, a reinfiltrar o recircular para el relleno sanitario, como por ejemplo Richard lo ha comentado. Y además, solo una aclaración. ¿Por qué no se hace muchas veces la recirculación de lixiviado o de líquidos, en este caso de concentrado de osmosis inversa? Es una cuestión, hay otra razón más externa, pero una es el riesgo de aportar más líquidos a lo relleno sanitario, como Richard lo comentó, el problema de la estabilidad de la masa de residuos. Entonces, algún criterio se tiene que establecer para la recirculación. Por eso la recirculación, reinfiltración de líquidos, especial del concentrado de osmosis inversa, que puede ser entre 40% del volumen de lixiviado bruto, hay que tener reglas, ¿ok? Hay que hacer un plan de ingeniería para hacer la recirculación, reinfiltración del concentrado. Si no se puede hacer una solución, es concentrar el concentrado de la osmosis inversa, y con eso se puede hacer una reducción de 15 a 20% del volumen de líquido. Lo rechazo de la segunda etapa de concentración se puede evaporar y hay distintos proyectos ya en Estados Unidos, Italia y también empezando en Brasil, utilizando evaporador en que la energía térmica puede ser el propio biogás directo o la energía térmica excedente en exceso en los motogenerador producción de energía eléctrica. Entonces, eso es una posibilidad. Muchísimas gracias, sumamente interesante esto último. En vista del tiempo que tenemos que cumplir, les doy las gracias a todos los panelistas, Luis, Richard, Nelson, obviamente a Guillermo Vica también, y al equipo María Candela, a todos los participantes por estar presentes durante toda la webinar. Nos despedimos hasta la próxima webinar. El agradecimiento desde el capítulo regional de ISWA y del programa de medio ambiente de ONU. Los esperamos en la próxima webinar. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Luego, Gracias, chao, Luisa. estén muy Chao, bien. chao. Gracias, adiós. Muchas gracias, saludos.